este momento, justo ahora, estás flotando sobre un punto azul que surgió de la nada absoluta. Hace 13.800 millones de años no existía el espacio, no existía el tiempo, no existía la materia. Solo había algo tan extraño que superaba la lógica humana, un vacío que no era vacío. Y de ese vacío imposible surgió todo. Cada galaxia, cada estrella, cada átomo de tu cuerpo. La pregunta que ocupa a los físicos no es cómo explotó el universo, sino qué encendió la mecha. ¿Qué había antes del principio? La respuesta podría estar oculta en el lugar más inquietante del cosmos, la estructura secreta de la nada. Hoy vamos a analizar juntos qué hay más allá de esa nada y a descubrirlo. Durante siglos, la humanidad ha contemplado las estrellas y se ha preguntado de dónde venimos. Los antiguos griegos debatían si el vacío podía existir o no. Aristóteles lo rechazaba rotundamente. La naturaleza aborrece el vacío, solía decir. Los filósofos medievales imaginaban el infinito como un océano sin orillas, algo que siempre había existido y siempre existiría. Sin embargo, en 1927, un sacerdote belga llamado Georges Lemaitre propuso una teoría radical. El universo tuvo un comienzo. A esto lo llamó el átomo primigenio. Esta idea parecía absurda, porque era algo que nunca se había planteado antes y que resultaba difícil de aceptar para la humanidad. ¿Cómo puede algo surgir de la nada? Edwin Hubble, años más tarde, confirmó esta teoría al descubrir que las galaxias se alejaban unas de otras. Si rebobinamos esta película, todo converge en un único punto, el Big Bang. Pero lo inquietante del asunto es lo siguiente. El Big Bang no fue una explosión que tuvo lugar en el espacio. Fue la explosión del espacio mismo. Antes del Big Bang no existía un ¿dónde? Porque el espacio no existía. Tampoco existía un ¿cuándo? Porque el tiempo tampoco existía. Las palabras antes y después pierden su significado. Es como preguntar ¿qué hay al norte del Polo Norte? Esa pregunta carece sencillamente de sentido. O eso creíamos. Porque los físicos modernos han descubierto algo extraordinario. Puede que hubiera un antes del Big Bang. Sin embargo, esto no se parecía a nada que pudiéramos imaginar. Para encontrar respuestas a todas estas preguntas y seguir historias similares, puedes suscribirte a mi canal y darle a me gusta.
Es un pequeño apoyo para ti, pero uno grande para mí. No olvides compartir tus ideas sobre el Big Bang conmigo en los comentarios al final del video. Si estás listo, emprendamos este viaje sin fin. Recuéstate y solo escúchame. Imaginemos una habitación completamente vacía, sin aire, sin luz, sin una sola partícula de materia. El vacío perfecto. Según la física clásica, no debería pasar nada ahí. Es solo espacio vacío, inerte, muerto. Pero la mecánica cuántica cuenta una historia muy diferente. En el siglo XX, los físicos descubrieron algo profundamente inquietante. El vacío nunca está realmente vacío. Incluso en la ausencia total de materia, el espacio hierve con actividad invisible. Partículas aparecen de la nada, existen por una fracción de segundo y luego desaparecen. No son alucinaciones, son reales. Las llamamos partículas virtuales. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en el principio de incertidumbre de Heisenberg, uno de los pilares de la mecánica cuántica. Este principio establece que es imposible conocer simultáneamente con precisión absoluta la energía de un sistema y cuánto tiempo dura. Hay un margen de error, una zona gris donde las reglas se vuelven borrosas. Y en esa zona gris, el universo hace trampa. Durante periodos de tiempo increíblemente breves, tan cortos que son casi inimaginables, la energía puede fluctuar, puede aparecer de la nada, siempre y cuando desaparezca lo suficientemente rápido. Es como pedir prestado dinero del banco cósmico, pero con una condición. Tienes que devolverlo antes de que alguien se dé cuenta. Estas fluctuaciones cuánticas son la razón por la que el vacío nunca está realmente vacío. Es un océano hirviente de energía temporal. Piénsalo por un momento. Si estás leyendo esto en la oscuridad, ¿dónde estás exactamente? ¿En qué continente? ¿En qué ciudad? Mientras lees, partículas fantasmales están apareciendo y desapareciendo a tu alrededor, invisibles pero reales. Una de las demostraciones más impactantes de esta energía oculta es el efecto Casimir, un experimento que parece sacado de la ciencia ficción, pero es completamente real. Imagina dos placas de metal perfectamente planas, colocadas en el vacío absoluto, separadas por una distancia microscópica. Según la física clásica, no debería pasar nada. Las placas no tienen carga eléctrica. No hay fuerzas actuando sobre ellas. Deberían quedarse quietas para siempre.
pero no lo hacen. Las placas se atraen mutuamente. Una fuerza invisible las empuja una hacia la otra. ¿Por qué? Porque el espectro de fluctuaciones cuánticas entre las placas es diferente al del vacío circundante. Hay menos espacio entre las placas, por lo que ciertas longitudes de onda de partículas virtuales no pueden existir ahí. Esto crea un desequilibrio de presión. El vacío del exterior empuja las placas juntas. Es una fuerza que surge literalmente de la nada. El efecto Casimir se ha medido en laboratorios con precisión asombrosa. No es teoría especulativa, es un hecho observado y nos dice algo profundo. El vacío tiene estructura, tiene energía, tiene propiedades físicas. No es la nada que imaginábamos, pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Si el vacío puede generar partículas de la nada durante fracciones de segundo, ¿podría generar algo más grande? ¿Algo permanente? ¿Podría el vacío haber generado un universo entero? Algunos físicos creen que sí. Y si tienen razón, todo lo que existe, cada galaxia, cada estrella, cada pensamiento en tu mente, podría ser el resultado de una fluctuación cuántica colosal. Un préstamo cósmico que nunca fue devuelto. En nuestra experiencia cotidiana, el espacio es el escenario donde suceden las cosas. Es el fondo inmóvil, el lienzo vacío sobre el cual se pinta la realidad. El tiempo es el río que fluye constantemente, llevándonos del pasado al futuro. Pero la mecánica cuántica sugiere algo radicalmente diferente. El espacio y el tiempo podrían no ser fundamentales. Podrían ser fenómenos emergentes, como las olas en el océano o los patrones en la arena. Una de las ideas más fascinantes de la física moderna es que el espacio podría surgir del entrelazamiento cuántico, una de las propiedades más extrañas de la mecánica cuántica. Cuando dos partículas se entrelazan, quedan conectadas de una manera que desafía la lógica clásica. Si cambias el estado de una, la otra cambia instantáneamente, sin importar cuán lejos estén. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia y le disgustaba profundamente. Pero experimento tras experimento ha confirmado que es real. Ahora imagina no solo dos partículas entrelazadas, sino billones, trillones, un número inimaginable de sistemas cuánticos, todos conectados entre sí en una red vasta y compleja. Algunos físicos proponen que esta red de entrelazamiento cuántico
es el espacio mismo. No es que las partículas existan en el espacio. El espacio emerge de las conexiones entre las partículas. Desde esta perspectiva, el espacio no es un contenedor vacío. Es una red de información cuántica. A escalas grandes, esta red se comporta como el espacio continuo que experimentamos. Pero en las escalas más pequeñas podría estar fragmentado, tejido a partir de incontables vínculos diminutos entre estados cuánticos. Si esta idea te está haciendo replantear todo lo que creías saber sobre la realidad, no estás solo. Los físicos llevan décadas luchando con estas preguntas, y si quieres seguir explorando los misterios más profundos del cosmos, suscríbete al canal. Cada video es un viaje a los límites del conocimiento humano. Más allá del entrelazamiento, otra hipótesis sugiere que el espacio y el tiempo podrían surgir de algo aún más primordial: la propia incertidumbre cuántica. En las escalas más pequeñas posibles, nada está jamás en reposo. La energía y las partículas fluctúan constantemente, apareciendo y desapareciendo de maneras que desafían la lógica clásica. Si el espacio y el tiempo no fueran estructuras fijas, sino que emergieran de este fondo fluctuante, entonces, en los primeros instantes del universo, podrían no haber existido en absoluto. La idea de un preespacio, un estado anterior a la formación del espacio y el tiempo, es difícil de concebir. En este escenario, no había distancia entre puntos, ni dirección clara, ni pasado o futuro. Solo existía un estado caótico y siempre cambiante, donde las leyes cuánticas operaban sin las restricciones del espacio-tiempo. Algunos modelos teóricos proponen que el espacio está compuesto de unidades indivisibles, casi como los píxeles de una pantalla digital. Esta idea es central en la gravedad cuántica de bucles, una teoría que sugiere que el espacio se compone de diminutos bucles interconectados. Estos bucles son tan pequeños que están mucho más allá de cualquier cosa que podamos observar directamente, pero su existencia podría ayudar a explicar por qué el espacio se comporta como lo hace. Y aquí está lo que mantiene despiertos a los cosmólogos por las noches. Si el espacio y el tiempo son emergentes, si no son fundamentales, sino productos de algo más profundo, entonces el Big Bang podría no haber sido el verdadero principio. Podría haber sido solo una transición, un cambio de fase en la estructura del universo.
como el agua que se convierte en hielo, pero a una escala cósmica. ¿Qué había antes de esa transición? Algo que tu mente probablemente no puede visualizar. Algo que existe fuera del espacio y del tiempo. Los físicos tienen dos teorías extraordinariamente exitosas. La relatividad general de Einstein describe la gravedad y el comportamiento del universo a gran escala, con precisión asombrosa. Nos ha dado agujeros negros, las ondas gravitacionales, comprensión profunda de cómo la masa curva el espacio-tiempo. La mecánica cuántica, por otro lado, describe el mundo subatómico con una exactitud increíble. Nos ha dado transistores, láseres y una visión del universo donde las partículas pueden estar en múltiples lugares a la vez. El problema es que estas dos teorías son fundamentalmente incompatibles. No pueden ser ciertas al mismo tiempo, al menos no en su forma actual. Y esta incompatibilidad se vuelve crítica cuando intentamos entender el Big Bang. En la relatividad general, el espacio y el tiempo forman un tejido suave y continuo que puede estirarse y curvarse. La presencia de una estrella, un planeta, deforma el espacio a su alrededor, y esa curvatura es lo que experimentamos como gravedad. Esta idea ha sido confirmada miles de veces, desde la desviación de la luz estelar alrededor del Sol hasta las mediciones precisas de las ondas gravitacionales. Pero la mecánica cuántica sugiere que el espacio y el tiempo no son suaves en absoluto. A las escalas más pequeñas posibles, el espacio hierve con fluctuaciones cuánticas. Es un campo de incertidumbre donde las partículas aparecen y desaparecen, donde la causa y el efecto se vuelven borrosos. Cuando los físicos intentan aplicar la mecánica cuántica a la gravedad, las ecuaciones se rompen. Los cálculos producen infinitos, resultados sin sentido que indican que algo fundamental está faltando en nuestra comprensión. Tú que estás escuchando esto, tal vez acostado en la oscuridad, ¿alguna vez te has preguntado cómo pueden coexistir dos verdades contradictorias? Así es como se sienten los físicos cada día. Una de las soluciones propuestas es la teoría de cuerdas. En lugar de imaginar las partículas como puntos sin dimensión, la teoría de cuerdas propone que son filamentos vibrantes de energía, increíblemente pequeños. Estas cuerdas pueden vibrar de diferentes maneras, y cada modo de vibración corresponde a una partícula diferente. La gravedad es solo una de estas vibraciones,
igual que las partículas de luz o de materia. Si la teoría de cuerdas es correcta, significaría que la mecánica cuántica y la gravedad no son fuerzas separadas, sino manifestaciones de una única estructura fundamental. Pero hay un precio. La teoría de cuerdas requiere dimensiones adicionales. No solo las 3 dimensiones espaciales y una temporal que experimentamos, sino al menos 6 dimensiones extra, enrolladas tan apretadamente que son invisibles. Hasta ahora, no hay evidencia experimental directa de la teoría de cuerdas. Ningún experimento ha detectado estas dimensiones extra o las cuerdas vibrantes. Es una teoría matemáticamente elegante, pero permanece no probada. Otra aproximación es la gravedad cuántica de bucles, que propone que el espacio está hecho de unidades discretas diminutas, como átomos del espacio. En lugar de un continuo suave, el espacio sería granular a la escala más pequeña. Esta idea podría resolver algunos de los problemas de las singularidades, los puntos donde las matemáticas se rompen. Pero aquí está la paradoja que hace que todo esto sea aún más fascinante. Si el espacio está hecho de unidades discretas, si la gravedad es cuántica, entonces el Big Bang no podría haber sido una singularidad infinita. Podría haber sido algo más extraño, un rebote, un universo que se contrajo hasta un tamaño mínimo y luego explotó hacia afuera de nuevo, lo que significa que podría haber existido un universo antes del nuestro y otro antes de ese, una cadena infinita de mundos naciendo y muriendo. En los años 80, 2 físicos, James Hartle y Stephen Hawking, propusieron una idea tan radical que cambió para siempre cómo pensamos sobre el origen del tiempo. La llamaron la propuesta sin fronteras, y su idea central era simple pero profunda. El universo no tiene un principio. Esto suena contradictorio. ¿No acabamos de decir que el Big Bang fue el principio? Sí y no. Hartle y Hawking argumentaron que el concepto mismo de principio podría no tener sentido cuando se trata del universo. Es como preguntar, ¿qué hay al norte del Polo Norte? La pregunta asume que hay una dirección llamada norte más allá del polo, pero no la hay. Similarmente, podría no haber un antes del Big Bang. Su propuesta se basa en una idea extraña de la mecánica cuántica llamada tiempo imaginario. En circunstancias normales, el tiempo fluye en una dirección,
del pasado al futuro. Pero en las matemáticas de la mecánica cuántica, el tiempo puede tratarse como un número complejo, con componentes reales e imaginarios. Esto no significa que sea ficticio, es solo una herramienta matemática. Hartle y Hawking propusieron que en las condiciones extremas del universo primitivo, el tiempo tenía un componente imaginario. Esto significaría que el tiempo se fusionaba con el espacio, convirtiéndose en una cuarta dimensión espacial en lugar de una dimensión temporal separada. En este estado, no habría una distinción clara entre pasado y futuro. A medida que el universo se expandía y enfriaba, el tiempo transicionó de ser espacial a ser temporal. Emergió gradualmente, como el hielo derritiéndose en agua. En esta visión, el universo no tuvo un momento de creación abrupto. En cambio, tiene una historia finita, pero sin límites, como la superficie de una esfera. Si esta idea te está haciendo sentir un vértigo existencial, estás captando exactamente lo que los físicos sintieron cuando la escucharon por primera vez. Y si quieres más exploraciones de las fronteras del pensamiento humano, dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir creando contenido así. La propuesta Sin Fronteras resuelve elegantemente el problema de qué causó el Big Bang. Nada lo causó, porque no hubo un momento inicial que necesitara una causa. El universo simplemente existe, autoconsistente, gobernado por las leyes de la física sin necesidad de un primer motor. Matemáticamente, la propuesta se sostiene. Las ecuaciones funcionan. Pero hay un problema. Es casi imposible de probar experimentalmente. Las condiciones que describe existieron hace 13.800 millones de años, en escalas de energía que están completamente fuera de nuestro alcance. Algunos científicos buscan pistas en el fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor del universo primitivo. Pequeñas variaciones en este resplandor podrían contener firmas de cómo se comportó el tiempo en los primeros instantes. Pero hasta ahora, los datos no son lo suficientemente precisos para confirmar o refutar la propuesta de Hartle-Hawking. Y aquí está lo que hace que todo esto sea aún más vertiginoso. Si la propuesta Sin Fronteras es correcta, entonces la pregunta ¿qué había antes del Big Bang? No solo es imposible de responder, es una pregunta sin sentido. No hay un antes. El tiempo mismo nació con el universo, pero eso nos deja
con otra pregunta aún más profunda. ¿Por qué existe el universo en lugar de nada? ¿Por qué las leyes de la física son como son? Estas preguntas nos empujan más allá de la ciencia, hacia los límites de la filosofía misma. En 1980, el físico Alan Guth propuso una idea que resolvió varios misterios de la cosmología de una sola vez: la inflación ósmica. La idea era que una fracción de segundo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial, creciendo más rápido que la velocidad de la luz. En menos de un parpadeo, el universo se expandió por un factor de 10 elevado a 26 o más. Esta expansión rápida explicaba por qué el universo es tan uniforme. Regiones que estaban lo suficientemente cerca como para alcanzar equilibrio térmico fueron luego estiradas a distancias inmensas. También explicaba por qué el universo es tan plano, por qué la geometría del espacio es euclidiana en lugar de curvada. Pero la inflación tiene una consecuencia extraña y fascinante. Si es correcta, probablemente nunca se detuvo por completo. En la mayoría del espacio, la inflación terminó rápidamente, pero en algunas regiones continuó. Y en esas regiones se formaron burbujas donde la inflación se detuvo, creando universos como el nuestro. Mientras tanto, el espacio entre las burbujas siguió inflándose, creando más espacio para más burbujas. Este es el concepto de inflación eterna. No hubo un solo Big Bang, sino innumerables Big Bangs, cada uno creando su propio universo burbuja. Y este proceso nunca termina. Nuevos universos están naciendo constantemente en un multiverso en expansión eterna. ¿Desde dónde estás escuchando esto? ¿Qué hora es ahí? Mientras lees estas palabras, en algún lugar del multiverso podría estar naciendo otro universo, otro espacio, otro tiempo. Cada uno de estos universos burbuja podría tener propiedades diferentes. Las leyes de la física podrían variar ligeramente. Las constantes fundamentales, como la carga del electrón o la intensidad de la gravedad, podrían tener valores diferentes. Algunos universos podrían ser completamente inhóspitos para la vida. Otros podrían tener condiciones aún mejores que las nuestras. Si el multiverso existe, entonces nuestro universo no es especial. Es solo uno de un número infinito, con las propiedades particulares que tiene, porque solo en universos con esas propiedades pueden existir observadores como nosotros
para hacerse preguntas. Esto se llama el principio antrópico. Pero hay un problema profundo con la inflación eterna. Si produce un número infinito de universos, el concepto de probabilidad se vuelve difícil de definir. En un sistema infinito, todo lo que puede pasar pasa un número infinito de veces. Esto hace que sea casi imposible calcular qué tipo de universo es más probable. Algunos físicos buscan evidencia del multiverso en el fondo cósmico de microondas. Si nuestro universo burbuja colisionó con otra burbuja en el pasado distante, podría haber dejado una marca detectable. Hasta ahora, no se ha encontrado evidencia clara, pero la búsqueda continúa. Y aquí está lo que hace que el multiverso sea tan perturbador. Si es real, significa que hay un número infinito de versiones de ti. En otro universo burbuja, hay alguien exactamente como tú, viviendo una vida casi idéntica. En otro, tomaste decisiones diferentes. En otro, la historia humana siguió un curso completamente distinto. Cada posibilidad, cada rama del árbol de decisiones cósmicas existe en algún lugar. ¿Cuál de esos universos es real? Todos lo son, y ninguno es más especial que otro. Hablemos de algo inquietante. Es posible que nuestro universo esté viviendo prestado, que el vacío del espacio, tal como lo experimentamos, no esté en su estado más estable. Podría ser un falso vacío, una condición que parece estable, pero que en realidad no lo es. Imagina una bola descansando en una pequeña depresión en una colina. Quizá parece estable, pero si algo la empuja lo suficiente, rodará hacia abajo, hacia un valle más profundo. Ese valle representa el vacío verdadero, el estado de menor energía posible. Y cuando el universo haga la transición de un falso vacío a un vacío verdadero, todo cambiará. Esta transición podría ocurrir mediante tunelización cuántica. En algún lugar del espacio, una burbuja de vacío verdadero podría formarse espontáneamente. Esa burbuja comenzaría a expandirse a la velocidad de la luz, transformando todo a su paso. Dentro de la burbuja, las leyes de la física serían diferentes. Las partículas tendrían masas diferentes. Las fuerzas funcionarían de manera distinta. La materia, tal como la conocemos, se desintegraría. No hay forma de ver venir esta burbuja. Viaja a la velocidad de la luz, así que no hay advertencia. Un momento existirías, y al siguiente dejarías de existir.
Todo lo que alguna vez fue, toda la historia del universo, sería borrado. Ahora, antes de que entres en pánico, déjame aclararte. Las escalas de tiempo para este proceso son astronómicas. Si nuestro vacío es falso, la transición probablemente tomaría mucho más tiempo que la edad actual del universo. Podría tomar 10 elevado a 100 años o más. Para cuando suceda, si es que sucede, las estrellas se habrán apagado, las galaxias se habrán dispersado, y el universo será un lugar oscuro y frío de todos modos. Si estás encontrando estas ideas fascinantes, inquietantes o ambas, comparte este video. Estas son las preguntas que mantienen despiertos a los cosmólogos. Y tal vez, en algún lugar, alguien más necesita escucharlas. El estudio del vacío falso también nos dice algo importante sobre el universo primitivo. Si la inflación cósmica ocurrió, probablemente fue impulsada por un campo de energía en un estado de falso vacío. Ese campo tenía energía tremendamente alta, y cuando hizo la transición a un estado de menor energía, liberó esa energía en forma de partículas y radiación. Ese fue el Big Bang caliente que observamos. En otras palabras, el nacimiento de nuestro universo podría haber sido causado por una transición de falso vacío a vacío verdadero. Y si eso es cierto, significa que el antes del Big Bang era un universo en un estado de vacío diferente. Un universo con leyes físicas diferentes. Un universo que eventualmente decayó, dando nacimiento al nuestro. Pero aquí está lo verdaderamente vertiginoso. Si nuestro universo nació de un decaimiento del vacío, ¿qué creó ese vacío anterior? ¿Y qué lo creó a ese? Podrías seguir preguntando hacia atrás infinitamente, a menos que haya un estado fundamental, un vacío absoluto del cual todo emerge, o a menos que los universos sean cíclicos, naciendo y muriendo eternamente, sin principio ni fin, solo cambio perpetuo. La teoría de cuerdas nos ofrece otra visión radical del Big Bang. Según esta teoría, nuestro universo es todo lo que hay. Es una brana, una estructura de dimensiones inferiores que existe dentro de un espacio de dimensiones superiores llamado el bulk. Imagina nuestro universo tridimensional como una membrana flotando en un océano de dimensiones superiores. Podría haber otras branas flotando ahí también. Universos paralelos separados de nosotros por una dimensión extra que no podemos percibir.
El modelo ecpirótico, derivado de la teoría de cuerdas, propone que el Big Bang fue el resultado de una colisión entre dos de estas branas. Durante eones, las branas flotaron a través del bulk. Fuerzas sutiles las acercaron gradualmente y luego, finalmente, colisionaron. El impacto liberó una cantidad colosal de energía, inundando nuestro universo recién formado con radiación y materia. No fue una explosión en el sentido convencional. Fue una transformación, donde la energía de la colisión se condensó en partículas y el espacio comenzó a expandirse. A diferencia de la inflación tradicional, que requiere una expansión ultra rápida para explicar la uniformidad del universo, el modelo ecpirótico sugiere que la uniformidad se estableció antes de la colisión. A medida que las branas se acercaban, las irregularidades en sus estructuras se suavizaron. Cuando colisionaron, el universo emergió ya en un estado equilibrado. Una característica fascinante del modelo ecpirótico es que permite ciclos. Después de la colisión, el universo se expande. Eventualmente, la expansión se desacelera. Luego el universo comienza a contraerse, atrayendo las branas de nuevo juntas. Cuando colisionan otra vez, nace un nuevo universo. El proceso se repite eternamente. Piensa en esto mientras te preparas para dormir. ¿Y si el universo es como un corazón cósmico latiendo eternamente? Expansión, contracción, colisión, renacimiento. ¿Cuántas veces ha latido ya? ¿Cuántas veces latirá más? Si el modelo ecpirótico es correcto, el concepto de antes del Big Bang tiene un significado muy literal. Hubo un universo antes del nuestro. Ese universo se contrajo, las branas colisionaron y nuestro universo nació de las cenizas. Cada ciclo podría ser ligeramente diferente. Las leyes de la física podrían variar. Las constantes fundamentales podrían cambiar. Algunos ciclos podrían producir universos llenos de vida y complejidad. Otros podrían ser estériles y vacíos. Y aquí está lo que hace que este modelo sea tan emocionante. Podríamos encontrar evidencia de él. Cuando las branas colisionan, generan ondas gravitacionales con patrones específicos. Esas ondas deberían estar impresas en el fondo cósmico de microondas. Los científicos están buscando esas firmas ahora mismo. Si las encuentran, significaría que hemos detectado ecos del universo anterior. Prueba directa de que hubo algo antes
del Big Bang. ¿Estamos a punto de reescribir la historia del cosmos? Una de las ideas más antiguas en cosmología está experimentando un renacimiento. La idea de un universo cíclico, donde el cosmos pasa por fases infinitas de expansión y contracción, resonaba con antiguas filosofías hindúes y griegas, pero fue abandonada en gran medida después del descubrimiento del Big Bang. Ahora, gracias a la gravedad cuántica de bucles, la idea está regresando, pero con un giro moderno, el gran rebote. En la cosmología cuántica de bucles, el espacio no es continuo. Está hecho de unidades diminutas e indivisibles, como átomos del espacio. Estos son tan pequeños, miles de millones de veces más pequeños que una partícula subatómica, que cambian el comportamiento de la gravedad a escalas extremas. Según la relatividad general clásica, si el universo se contrajera, colapsaría en una singularidad, un punto de densidad infinita, donde las matemáticas se rompen. Pero en la gravedad cuántica de bucles, esto no sucede. Cuando el universo alcanza un tamaño mínimo, los efectos cuánticos se vuelven dominantes. En lugar de colapsar en un punto, el universo rebota. Imagina comprimir una pelota de goma. Eventualmente, no puedes comprimirla más. La pelota resiste. Algo similar sucede con el espacio en la gravedad cuántica de bucles. Hay un límite a cuán pequeño puede volverse. Cuando alcanza ese límite, la gravedad efectivamente se vuelve repulsiva, empujando el espacio hacia afuera de nuevo. Este rebote podría haber sido nuestro Big Bang. No fue un principio absoluto, sino una transición. Antes del rebote, hubo un universo que se estaba contrayendo. Ese universo eventualmente alcanzó su tamaño mínimo y rebotó hacia afuera, convirtiéndose en nuestro universo en expansión. Si este modelo es correcto, el tiempo se extiende infinitamente hacia el pasado. Hubo un universo antes del nuestro y otro antes de ese. Una cadena eterna de ciclos, sin principio ni fin. Si esta visión de un cosmos eterno te hace sentir pequeño y grande al mismo tiempo, dale like. Estas ideas nos recuerdan que somos parte de algo mucho más vasto de lo que podemos imaginar. Uno de los grandes desafíos del modelo cíclico es la entropía. La segunda ley de la termodinámica establece que el desorden siempre aumenta. Si el universo pasa por ciclos infinitos, la entropía
debería acumularse, haciendo cada ciclo más desordenado que el anterior. Eventualmente, alcanzarías un estado de máximo desorden, donde no serían posibles más ciclos. Algunos teóricos proponen que la entropía se reinicia con cada rebote. Otros sugieren que el universo encuentra formas de disipar la entropía durante la fase de contracción. Estas ideas son especulativas, pero ofrecen posibles soluciones. La evidencia para el gran rebote podría estar oculta en el fondo cósmico de microondas. Si hubo un universo antes del nuestro, podría haber dejado huellas sutiles en la radiación del Big Bang. Los científicos están buscando esas firmas con telescopios cada vez más sensibles. Y aquí está lo que hace que el modelo del gran rebote sea tan esperanzador. Si el universo es cíclico, entonces el fin no es realmente el fin. Cuando nuestro universo eventualmente muera, ya sea en un Big Freeze o un Big Crunch, podría rebotar de nuevo. La vida podría emerger otra vez. La conciencia podría despertar en nuevas formas. El cosmos es eterno, no en el sentido de que dura para siempre, sino en el sentido de que se renueva perpetuamente. Ahora adentrémonos en una de las ideas más radicales de todas: la hipótesis de la dimensión cero. ¿Qué pasaría si antes del Big Bang no había espacio ni tiempo? No en el sentido de que estuvieran vacíos, sino en el sentido de que no existían como conceptos. En nuestra experiencia, todo existe en el espacio y el tiempo. Son el marco fundamental de la realidad. Pero algunos físicos proponen que el espacio y el tiempo son emergentes, no fundamentales. Surgen de algo más básico. Este algo más básico podría ser información pura, una estructura matemática abstracta, un conjunto de relaciones sin extensión espacial de duración temporal. Imagina un punto matemático. No tiene tamaño, no tiene ubicación, porque no hay espacio en el que estar ubicado. No tiene duración, porque no hay tiempo. Es pura potencialidad. Y de este punto de potencialidad pura, el espacio-tiempo emerge. ¿Cómo? A través de un proceso similar a una transición de fase. Así como el agua líquida puede congelarse repentinamente en hielo cuando la temperatura baja lo suficiente, el universo pudo haber transitado de un estado sin dimensiones a un estado con dimensiones. Algunos modelos de gravedad cuántica exploran exactamente esto. Proponen que el espacio
está hecho de unidades discretas que se ensamblan para formar la realidad que experimentamos. Si el espacio no es fundamental, entonces podría haber existido un estado anterior donde esas unidades no existían. Un estado de dimensión cero. ¿Puedes imaginarlo? Un estado de existencia sin arriba ni abajo, sin antes ni después, sin aquí ni allá. Solo ser puro, sin extensión. Si tu mente se resiste a esta idea, estás en buena compañía. Los físicos también luchan con ella. Una forma de pensar en la dimensión cero es a través de la lente de la información. Antes del Big Bang, tal vez no había una entidad física, sino solo información. Relaciones matemáticas. Reglas sin un tablero en el que aplicarse. Luego, esas reglas se manifestaron. El tablero se desplegó. El espacio y el tiempo emergieron como estructuras que permiten que las reglas operen. Y lo que llamamos el Big Bang fue simplemente el momento en que la información se volvió física. Esta idea encuentra eco en la física moderna, que ya describe el universo en términos matemáticos. Las ecuaciones de campo de Einstein, las ecuaciones de Schrödinger, el modelo estándar de física de partículas, todos son constructos matemáticos. Y si esas matemáticas son más fundamentales que la realidad física, y aquí está lo que hace que la hipótesis de la dimensión cero sea tan profunda. Si es correcta, entonces el universo no necesitó una causa. La información matemática simplemente existe como verdades abstractas, y de esa información, el universo físico emerge naturalmente. No hubo un antes, porque el tiempo mismo es parte de lo que emergió. La pregunta, ¿qué causó el Big Bang?, se disuelve porque la causalidad requiere tiempo, y el tiempo no existía hasta que el universo ya estaba en marcha. Hemos explorado teorías audaces sobre lo que pudo haber existido antes del Big Bang. Pero todas estas ideas, por fascinantes que sean, permanecen en gran medida especulativas. La pregunta es, ¿podremos algún día saber la verdad? La respuesta es, tal vez. Y esa posibilidad depende de los avances en tecnología y teoría que están ocurriendo ahora mismo. El telescopio espacial James Webb ya nos ha dado imágenes de galaxias que existieron solo unos cientos de millones de años después del Big Bang. Los futuros telescopios mirarán aún más atrás, acercándose cada vez más al momento del origen. Los observatorios de ondas gravitacionales, como LIGO y Virgo,
han abierto una nueva ventana al universo. Las ondas gravitacionales viajan sin obstáculos a través del espacio y el tiempo. Si la inflación cósmica ocurrió, debería haber generado ondas gravitacionales primordiales. Detectar esas ondas sería evidencia directa de lo que sucedió en los primeros instantes. El futuro detector LISA, que operará en el espacio, será sensible a ondas gravitacionales de baja frecuencia y podría captar señales del universo más temprano que cualquier telescopio de luz. El fondo cósmico de microondas sigue siendo nuestro mejor tesoro de información. Cada medición más precisa revela nuevos detalles sobre el universo primitivo. Futuros experimentos buscarán patrones específicos que podrían indicar colisiones de branas, rebotes cuánticos o efectos del multiverso. La física de partículas también jugará un papel crucial. El gran colisionador de hadrones y futuros aceleradores de partículas explorarán energías cada vez más altas. Si existen dimensiones extra, partículas exóticas, nuevas fuerzas, estos experimentos podrían detectarlas. Si quieres estar al tanto de estos descubrimientos futuros, suscríbete y activa la campanita. El cosmos está revelando sus secretos lentamente, y este canal estará aquí para compartirlos contigo. Algunos físicos proponen experimentos de computación cuántica para simular el universo primitivo. Los ordenadores cuánticos pueden modelar sistemas cuánticos de formas que las computadoras clásicas no pueden. Podrían ayudarnos a entender cómo las fluctuaciones cuánticas dieron forma a la inflación, o cómo el espacio-tiempo podría surgir de procesos más profundos. Incluso experimentos terrestres con átomos ultrafríos o relojes de alta precisión podrían probar si el espacio-tiempo se comporta de manera diferente a escalas extremadamente pequeñas. Estos experimentos buscan efectos de la gravedad cuántica que podrían revelar pistas sobre el estado pre-Big Bang. Y aquí está lo emocionante. Estamos viviendo en una era dorada de la cosmología. En las próximas décadas, podrían llegar respuestas a preguntas que la humanidad ha hecho durante milenios. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Cómo comenzó el tiempo? ¿Somos parte de un multiverso? Las respuestas están ahí fuera, esperando en los datos, en las ondas gravitacionales, en el resplandor antiguo del cosmos. Y tal vez, solo tal vez, tu generación será la que finalmente las descubra. Hemos viajado desde el vacío cuántico hasta el multiverso.
desde universos cíclicos hasta dimensiones ocultas. Pero todas estas teorías, por diferentes que sean, comparten algo en común. Nos dicen que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás imaginamos. El Big Bang no fue solo el nacimiento del espacio y la materia, fue el nacimiento de la posibilidad misma. Antes de ese momento, si es que hubo un antes, no existían galaxias, ni estrellas, ni planetas. No había luz, no había vida, no había nadie para hacer preguntas. Y sin embargo, aquí estamos, en un pequeño planeta rocoso, orbitando una estrella ordinaria, en un brazo espiral de una galaxia entre miles de millones, hechos de átomos que se forjaron en las entrañas de estrellas muertas, capaces de mirar hacia atrás en el tiempo y ver el resplandor del nacimiento del cosmos. Hay algo profundamente humilde en esto. Somos increíblemente pequeños en la escala cósmica. Nuestra civilización ha existido por un parpadeo. Nuestras vidas individuales son más breves aún. Y sin embargo, podemos comprender el universo. Podemos formular preguntas sobre su origen. Podemos imaginar lo inimaginable. Algunos días, el peso de estas preguntas puede sentirse abrumador. La vastedad del espacio, la profundidad del tiempo, la extrañeza cuántica de la realidad. Es fácil sentirse perdido. Pero hay otra forma de verlo. Somos el universo despertando a sí mismo. Somos la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Las partículas que nos componen han estado en un viaje de 13.800 millones de años. Fueron forjadas en estrellas, dispersadas por supernovas, reunidas por la gravedad en nuevos mundos. Y ahora, esas partículas están organizadas de tal manera que pueden pensar, sentir, maravillarse. Mientras te preparas para dormir esta noche, piensa en esto. Eres polvo de estrellas que se ha vuelto consciente. Eres el universo experimentándose a sí mismo. ¿No es eso extraordinario? No sabemos qué había antes del Big Bang. Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero el acto mismo de preguntar, de explorar, de empujar los límites del conocimiento, es lo que nos hace humanos. Las teorías que hemos discutido, el vacío cuántico, los universos cíclicos, las colisiones de branas, el multiverso, todas son intentos de tocar lo intocable, de comprender lo incomprensible. Y aunque ninguna teoría sea completamente satisfactoria todavía,
cada una nos acerca un poco más a la verdad. Quizás algún día un físico joven, alguien que aún no ha nacido, tendrá la intuición que unifique todo, que explique no solo cómo comenzó el universo, sino por qué las leyes de la física son como son. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Hasta entonces, vivimos en el misterio. Y hay belleza en eso. El cosmos es vasto e indiferente, pero también es nuestro hogar. Flotamos en él, nacidos de sus fuegos primordiales, destinados a regresar a sus átomos. Y en el breve tiempo que tenemos, podemos maravillarnos, podemos preguntar, podemos soñar. Así que descansa ahora. Deja que estas ideas se asienten en tu mente como nieve cayendo suavemente. El universo continuará su danza eterna, expandiéndose, evolucionando, transformándose. Y mañana, cuando despiertes, seguirá siendo un lugar de maravilla infinita. Que tus sueños te lleven a las estrellas y que encuentres paz en saber que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo, algo antiguo, algo hermoso, algo que apenas estamos comenzando a comprender. Buenas noches, explorador del cosmos. Hasta la próxima vez. Hay un pensamiento que le ronda por la cabeza mientras se duerme. Es el mismo pensamiento que ha ocupado a filósofos, poetas y científicos durante miles de años. Jorge Luis Borges escribió una vez sobre una biblioteca infinita que albergaba todos los libros posibles, cada combinación de letras, cada verdad y cada mentira, sin omitir ninguna. Y en un rincón de esa biblioteca, escondido entre innumerables volúmenes, se encuentra el libro que explica el origen de todo. Quizás el universo sea esa biblioteca, un campo infinito de posibilidades en el que cada teoría que descubrimos, cada modelo matemático, cada especulación audaz, no es más que otro volumen en las estanterías infinitas de la realidad. El vacío cuántico, bulliendo de partículas fantasmales, universos rebotando eternamente, branas chocando en dimensiones que no podemos ver, un multiverso donde todas las posibilidades se hacen realidad. Todo ello son capítulos de una historia que acabamos de empezar a leer. Lo extraordinario no es que tengamos las respuestas, es que seamos capaces de formular las preguntas. Piénsalo. Hace solo un siglo no sabíamos de la existencia de otras galaxias. Creíamos que la Vía Láctea era todo el universo.
Ahora sabemos que hay cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. La escala del cosmos se ha ampliado 1.000.000 de veces en un siglo. ¿Qué descubriremos en el próximo siglo o en los próximos 1000 años? Quizá encontremos pruebas del multiverso. Quizá detectemos en las ondas gravitacionales los ecos de universos anteriores. Quizá la nueva generación de físicos desarrolle una teoría que unifique la mecánica cuántica con la gravedad y finalmente revele lo que hubo antes del Big Bang. O quizá la respuesta sea más simple de lo que imaginamos. Quizás el universo simplemente existe, sin causa, sin propósito, solo pura existencia, extendiéndose según leyes que lo hacen ser tal y como es, porque no podría ser de otra manera. Pero aunque nunca sepamos con certeza qué hubo antes, aunque esta pregunta resulte sin sentido, este viaje ha merecido la pena, porque en el proceso de buscar las respuestas, hemos descubierto algo aún más profundo: nuestra propia capacidad de asombro. Tú eres el resultado de 13.800 millones de años de evolución cósmica. Átomos forjados en hornos estelares. Moléculas que se unieron en océanos primitivos. Células que aprendieron a pensar. Ahora, contra todo pronóstico, eres consciente. Puedes reflexionar sobre tu propio origen. Puedes cuestionar el comienzo del tiempo. Así que, al quedarte dormido, deja que estas preguntas se desvanezcan como las estrellas al amanecer. El universo guardará sus secretos por ahora, pero mañana seguirá aquí, vasto y misterioso, esperando a que despiertes y vuelvas a maravillarte. Y estas preguntas nunca terminarán realmente. Quizás eso fue lo que hubo antes del Big Bang. No una situación física, sino una posibilidad. El potencial de que algo exista en lugar de la nada. El potencial de que el cosmos se conozca a sí mismo a través de ojos como los tuyos. Y en ese potencial, en ese espacio entre la nada y el todo, reside el verdadero milagro. Si este viaje te ha conmovido, si estas preguntas te han hecho sentir algo, comparte este video esta noche con alguien que necesite mirar las estrellas. Y suscríbete para seguir descubriendo lo desconocido. Porque el universo tiene muchas más historias que contar. Ahora descansa, explorador. Mañana, el cosmos te estará esperando. Buenas noches.